pues venga, vamos a empezar ya y si alguien llega un poquito tarde, pues que se vaya enganchando y que luego repase el vídeo que voy a colgar. Bueno, buenos días a todos primero. Las prácticas de AutoCAD, no sé si os lo habrá comentado Pedro ya, son 3 días, en principio hoy, la semana que viene y la última semana después de Navidad, ¿vale? O sea, la última semana de clase, que es creo que cae 27 o... bueno, no me acuerdo ahora. ¿De acuerdo? Y son obligatorias, entonces tenéis que asistir, tenéis que venir a los 3 días, asistir a la clase online y hacer un ejercicio final, que ahora os explico dónde está, y subirlo al campo virtual. En una tarea que hay puesta en el campo virtual, que no tiene fecha ahora mismo de caducidad ni nada, o sea que no hay, de momento no tenéis prisa por hacerla. Entonces en el momento que termináis la última práctica ya, pues le echáis un ratito, es un ejercicio que en un par de horas o 3 horas como mucho se hace, y lo subís. Si lo queréis ir empezando ya, pues por mí perfecto. Lo que pasa es que, claro, normalmente hasta que no tengáis las 3 clases terminadas, pues no vais a poder ser capaces de hacerlo. Bueno, pues, ¿en qué consisten las 3 clases de CAD? Vamos a aprender a usar el programa AutoCAD. AutoCAD es un programa de diseño, de dibujo, que es el que se usa en la mayoría de los gabinetes de ingeniería y arquitectura, o sea que es el programa de CAD que más se utiliza. Y aunque nosotros le vamos a echar unas poquitas de horas nada más que 5 o 6 horas, pues bueno, por lo menos nos acercamos al programa, sabemos cómo funciona y ya en el tercer curso, pues tenéis más asignaturas relacionadas con el CAD. ¿Vale? Tenéis un dibujo industrial que también tiene prácticas. Dibujo industrial es una asignatura obligatoria. Luego a los que estudien mecánica, tanto HITI en su rama mecánica como ingeniería mecánica, pues tenéis una asignatura que se llama ingeniería gráfica, que la damos Pedro y yo a medias y que bueno, en esa asignatura sí ya se avanza bastante en el tema de AutoCAD, en 3D, etcétera, ¿vale? En primero, lo que vamos a aprender es prácticamente dibujar en 2D para poder hacer luego, con posterioridad, planos, para que podamos meterle mano a planos. O incluso para que podáis resolver ejercicios de la asignatura de primero, ejercicios de diédrico o cubiertas, por ejemplo, que normalmente las cubiertas se resuelven más rápido usando algún programa, como AutoCAD. ¿Vale? Bueno, en el campo virtual os he dejado, tenéis un PDF con el guión que yo voy a seguir en estos 3 días, más o menos pues un listado de las cositas que yo voy a explicaros durante estos 3 días y viene un montón de ejercicios explicativos, ¿vale? Que son los ejercicios que vamos a ir haciendo aquí en clase. Claro, el problema es que como algunos seguramente todavía no tenéis el programa, pues hoy pues igual no da tiempo a hacer alguno, pero no importa. La idea es que yo al final de esta clase, al final de cada clase, os diré qué ejercicios podéis ir repasando por vuestra cuenta. Los ejercicios pues, son muy facilitos y luego pues al final se van haciendo un poquito más no más complicados, sino pues que se necesitan más conocimiento. El objetivo es que aprendamos pues a dibujar lo básico y sobre todo que aprendamos a acotar también, a acotar, como ya he visto acotación en primero, entiendo, pues que podáis aplicar lo que habéis dado en la acotación, lo podáis aplicar al programa. Prácticamente el programa lo hace todo de forma automática, o sea que realmente lo único que tengo que hacer yo es verificar que la acotación que he hecho pues cumple toda la norma y que está bien planificada y organizada. Bueno, como digo, os he dejado ese PDF y también os he puesto un PDF pequeñito con instrucciones para encontrar el programa, ¿vale? El programa AutoCAD no es gratuito, de hecho vale muy caro, pero para los estudiantes, bueno, pues la casa que edita el programa, si acreditamos que somos de la universidad, pues nos da una licencia por 3 años, una licencia de uso por 3 años, ¿no? O sea que podemos tener el programa instalado 3 años
y usarlo de forma gratuita. Luego, además, esa licencia se puede renovar. Si yo sigo acreditando que sigo estudiando, pues me la van renovando. La versión que te dejan instalar es lo que se llama la versión del estudiante o la versión de formación, que es exactamente igual, funciona exactamente igual, es todo exactamente igual. Lo único que cuando yo voy a imprimir un plano, pues en la impresión me sale un texto diciendo que es una versión de estudiante. Aparte de eso, la operativa del programa es exactamente la misma. De hecho, es el mismo programa. Lo único que es que cuando nos dan el número de serie personalizado, pues al activar el programa, pues se queda en modo educación. Vale. La versión que os podéis bajar del programa ahora mismo creo que es la 2021. Normalmente esta gente todos los años sacan una versión nueva. Las últimas se parecen mucho, o sea que no hay mucha diferencia entre las del 2018, 19, 20, 21. Yo tengo la de 2020 y tengo la misma versión, tengo la versión de estudiante. O sea que vamos a ver el programa con la misma versión que vais a tener vosotros. Bueno, lo que voy a hacer yo ya es compartir la pantalla del programa. ¿Todo el mundo me está siguiendo? ¿Todo el mundo me oye bien? ¿Alguien tiene alguna dificultad de conexión o algo? Vale. Bueno, voy a compartir la pantalla de la aplicación. Y voy a apagar un momentito mi cámara. Vale. Bueno, ¿veis la pantalla del programa de AutoCAD? Vale. Bueno, pues yo espero que vaya bien la conexión y que lo podáis ver todo, ¿vale? Yo tengo una pantalla de alta resolución, por lo cual igual pues va un poquito más lento. Pero bueno, yo no voy a correr tanto. Esta es la pantalla que aparece cuando se abre el programa, ¿vale? Normalmente AutoCAD trabaja con una única pantalla. O sea, no es que vaya cambiando de pantalla para hacer diferentes cosas. No, AutoCAD solamente tiene una pantalla de trabajo y luego, bueno, pues sí que es cierto que van apareciendo pequeñas ventanitas de configuración cuando haga falta, pero normalmente lo tenemos todo a mano. Bueno, lo que vamos a hacer, como acabamos de arrancar, lo que vamos a hacer es iniciar un dibujo. Así que le vamos a dar aquí al botón que pone iniciar dibujo. El que tenga una versión más antigua del programa, pues a lo mejor de forma automática inicia el dibujo, pero bueno, en cualquier caso lo que vamos a hacer es un dibujo nuevo. ¿Vale? Ya está, hemos empezado un dibujo nuevo y ya tenemos abierta ya la ventana donde podemos empezar a trabajar. Bueno. AutoCAD, os voy a explicar así de forma rápida, tiene el programa tiene la pantalla varias partes. Primero tenemos aquí lo que se llama el botón inicio, que bueno, que la mayoría de los programas de Windows ya tienen un botón inicio, y ese botón lo que tiene son, pues, normalmente lo que traen son los comandos de manejo de archivos. ¿Vale? Aquí, un segundito. Aquí en el menú este que aparece, en el menú este cuando le damos al botón inicio, pues tenemos el botón para crear un dibujo nuevo, para abrir un dibujo existente, para guardarlo con otro nombre, importar archivos de otros formatos, exportar a otros formatos, publicar, bueno, esto es un servicio que permite enviar, entre otras cosas, enviar modelos 3D para poder imprimirlos, ¿vale? Imprimir directamente. Y bueno, pues aquí vienen algunas ayudas para el tema de las unidades de trabajo, etcétera. Bueno, todo esto son cosas un poquito más avanzadas que no vamos a ver porque no nos da tiempo, pero sí el tema de manejar archivos, entiendo que sabéis, que sabéis hacerlo, ¿vale? Que conocéis el tema de Windows, de cómo se organizan las carpetas, que si le damos a guardar cómo, dónde podemos meterlo, en mis documentos, en el escritorio, todo eso entiendo que lo controláis y yo ahí no me voy a meter. Bueno, pues a la derecha del botón inicio hay unos botoncitos pequeñitos
que realmente hacen las mismas funciones que la del botón inicio, la del menú del botón inicio. O sea que realmente estos botones hacen lo mismo, ¿eh? En AutoCAD todas las herramientas, todos los botones y todo eso se pueden configurar, ¿eh? Ya ahora os explicaré que hay una configuración por defecto, que es la que vamos a usar nosotros, pero que luego, dependiendo si yo voy a trabajar en 2D o en 3D, pues toda esta organización de botones y todo eso se puede cambiar, ¿eh? Como digo, nosotros vamos a dejarlo como viene por defecto, ¿eh? Bueno, debajo de estos botones está lo que se llama la cinta, ¿eh? AutoCAD ya utiliza un menú de cinta, como también la mayoría de los programas de Windows nuevos, como Office y todo eso. Y en la cinta lo que hay son varias pestañas, varios menús, inicio, sólido, superficie, malla. Ahora lo vamos a cambiar porque a vosotros igual no os sale esto, ¿eh? Y cada uno de los menús tiene una serie de botones. Bueno, yo es que tengo configurado el menú para trabajar en 3D. Lo voy a configurar en 2D, ¿eh? Me voy a ir aquí abajo, hay un botón que es como una ruedecita y voy a marcar donde pone dibujo y anotación. Bueno, eso sí, ahora sí ya me aparece como lo tenéis que tener vosotros por defecto, ¿vale? O sea, este es el menú por defecto. Bueno, lo que he hecho aquí con este botoncito es seleccionar lo que se llama un espacio de trabajo. El espacio de trabajo es la configuración de menús que contiene los comandos más habituales para lo que yo voy a trabajar. Entonces, para trabajar en 2D, pues se usa dibujo y anotación, y para trabajar en 3D se usa uno de estos dos, o elementos 3D básicos, si yo voy a construir objetos básicos, o modelado 3D si voy a trabajar con opciones avanzadas de 3D. Disculpadme un momentito, que me están dando un toque por el WhatsApp de la escuela, a ver si hay algo importante. Un segundito. Vale, perdón. Bueno, pues como decía, el menú de cinta pues está dividido entre varias pestañas: inicio, inserción, anotar, paramétrico, etcétera. Y en la pestaña inicio tenemos los comandos más comunes. De hecho, nosotros prácticamente en estas tres prácticas no nos vamos a salir del menú inicio, porque todo lo que vamos a usar, o casi todo, está aquí, ¿vale? Cada menú está dividido a su vez en varias secciones. Está la sección dibujo, el nombre de la sección está abajo. La sección modificar, anotación, capa, bloque, etcétera, dentro del menú inicio. Y cada sección a su vez pues tiene una serie de comandos o botones que están visibles, ¿vale? Algunos más grandes y otros más pequeños. Y luego hay algunos más que no están visibles y que para verlos tengo que desplegar la sección, ¿vale? Si despliego la sección dibujo, pues aquí vemos algunos comandos más, ¿eh? Bueno, naturalmente los botones más grandes pues son para los comandos que más se utilizan, ¿eh? Los comandos más habituales pues tienen el botón más grande para que me cueste menos trabajo irme con el ratón ahí y pinchar. Los comandos están divididos por categorías. Están pues, los comandos para dibujar, los comandos para modificar, para hacer anotación, acotas y todo eso, para manejo de capas, etc. Y como digo, en el menú inicio está pues prácticamente un resumen de los comandos más habituales. Luego ya en cada pestaña pues hay muchos más comandos relacionados con la tarea que vaya a hacer. Por ejemplo, los comandos de anotación que están aquí en el menú inicio, que son textos, cotas, etcétera. Pues luego realmente hay otro menú que se llama anotar, donde tiene esos mismos comandos, pero muchos más, ¿eh? O
O sea que los comandos realmente los podemos encontrar repetidos en varias pestañas. Es posible que los encontremos en varias pestañas. Por ejemplo, el comando de texto está aquí en el menú inicio y también en el menú anotar está aquí. Es el mismo comando. ¿Vale? Bueno, debajo del menú de cinta tenemos lo que se llama el área de trabajo, que es la zona blanca esta grande que tengo con una rejilla, ¿vale? Con las líneas estas de rejilla que veis. El fondo de pantalla es posible que vosotros lo tengáis en negro. Entonces, cuando vais dibujando aquí, las figuras van apareciendo en color blanco o en otro color. Yo lo tengo en blanco, pero de hecho es más recomendable tenerlo en negro. ¿Por qué? Porque si la pantalla es muy grande y el color es blanco, normalmente al cabo de un tiempo cansa la vista. Yo lo voy a dejar en blanco porque luego para ver un vídeo es más cómodo que esté el fondo en blanco. Pero como digo, si lo tenéis en negro no pasa nada, trabajáis perfectamente. Bueno, sobre el área de trabajo lo vemos, avanzamos un poquito después cuando empecemos a dibujar, pero bueno, tenemos aquí abajo, bueno, pues aquí tenemos donde justo en el pie de la zona de trabajo tenemos como una ventanita pequeñita que pone escriba un comando. Eso es lo que se llama el área de mensajes, ¿vale? Yo ahí veo que irán apareciendo mensajes conforme yo voy ejecutando comandos, conforme voy haciendo operaciones, pues me va apareciendo ahí ciertos mensajes. Si, por ejemplo, se comete un error, me equivoco, lo que sea, me va a aparecer ahí. O si el programa me está pidiendo algo, pues también lo voy a teclear ahí, ¿vale? Sobre la marcha lo vamos viendo. Esta barrita la podéis mover de sitio, ¿eh? Lo mejor es dejarla ahí abajo, pero bueno, la podéis mover de sitio o incluso la podéis cerrar. Cuidado con cerrarla, porque como la cerréis luego, para mostrarla es un poco complicado, ¿vale? De hecho, había una combinación de teclas para mostrar la barrita y ahora mismo no me acuerdo cuál es, así que mejor no la cerréis. Bueno, debajo, la zona inferior ya de la pantalla, tenéis unas pestañitas que ponen modelo, presentación y presentación 2. Bueno, eso no lo vamos a ver hasta que hagamos las prácticas de CAD de la asignatura de tercero. O sea que ahora mismo verificar que tenéis seleccionar la pestaña modelo y ya está, ¿vale? Y el resto, pues no lo toquéis. Y por último, aquí a la derecha, abajo a la derecha, tenéis unos botoncitos, un montón de botones que son herramientas. Algunas herramientas están activadas, que están en azul, ¿vale? Y otras herramientas están desactivadas y están en gris. Algunas herramientas pues tienen un desplegable, ¿vale? Ya veremos para qué son cada una. Y bueno, pues normalmente vamos a ver las primeras. Las que tienen que ver con la escala y con el espacio de trabajo y todo eso, pues la verdad es que no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver las primeras, que son herramientas que son las que no son útiles a la hora de dibujar. Ya os adelanto que el programa AutoCAD no tiene muchas opciones para dibujar. De hecho, los comandos que tiene son muy pocos. Son muy pocos los comandos que tiene. Pero realmente, si vosotros pensáis, cuando dibujáis en papel, realmente, ¿qué dibujáis? Dibujáis líneas y circunferencias o arcos. Y prácticamente ya está. O sea, eso es lo que tenéis, eso es lo que hacéis cuando dibujáis en un papel. Entonces, realmente aquí AutoCAD tiene algunas cositas más, pero donde es potente AutoCAD no es en los comandos de dibujo, sino en las herramientas que tiene. O sea que la potencia del programa no reside en que tenga muchos comandos para dibujar, sino que tiene muchas herramientas y muchos comandos para conseguir lo que yo quiero, ¿vale? De forma fácil y de forma rápida y exacta. Bueno, AutoCAD es un programa que se llama de dibujo vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que no trabaja con lo que se llama un canvas o un bitmap. No trabajamos con píxeles, sino que trabajamos con entidades matemáticas. O sea que yo cuando dibujo una línea, lo que se almacena en realidad en el archivo de dibujo es información vectorial de, oye, existe un objeto que se llama línea, que va desde el punto tal hasta el punto tal, ¿vale? Pero no se guardan
píxeles de colores ni nada como puede hacerse, por ejemplo, con una fotografía. Cuando editáis una fotografía con el Paint o con el Photoshop, pues eso lo que se guarda en realidad es información de píxeles. ¿Vale? En AutoCAD no. En AutoCAD lo que se guarda es información vectorial. Cuando yo voy añadiendo objetos a mi dibujo, líneas, círculos, lo que sea, pues el archivo va engordando. O sea que el volumen que tiene ese archivo va a depender de la cantidad de objetos. Bueno, por lo pronto vamos a ver cómo es un archivo de AutoCAD. Si yo le doy al botón inicio, ahora mismo lo tengo vacío, ¿vale? Si le doy al botón inicio, pues yo puedo ver aquí, como yo he usado el programa últimamente, pues fijaros que tengo aquí los últimos que he abierto. Bueno, podéis daros cuenta que el archivo de AutoCAD, fijaros que cuando pongo el ratón encima me va apareciendo una previsualización del archivo. Bueno, pues el archivo de AutoCAD tiene extensión DWG, ¿vale? DWG, la extensión del archivo, sabéis que son las tres letritas después del punto. DWG es la extensión nativa de AutoCAD, ¿de acuerdo? Nativa quiere decir que es un formato de archivo propietario de AutoCAD. Lo que ocurre es que como AutoCAD, ya os lo he dicho antes, es el programa que más se utiliza para dibujar, pues prácticamente cualquier otro programa que podáis encontrar para hacer dibujo vectorial, casi todos van a ser compatibles con el formato de AutoCAD. O sea, me van a permitir guardar archivos en formato de AutoCAD o abrir archivos que estén hechos en AutoCAD para poder seguir trabajando en ellos, ¿vale? Entonces, en Internet, el que no quiera usar AutoCAD, tampoco que esto sea obligatorio, pues en Internet hay algunos otros programas que son gratuitos, ¿vale? FreeCAD, Inkscape, bueno, ahí no voy a entrar porque hay unos cuantos. Y normalmente todos ellos son capaces de, cuando yo voy a grabar un archivo, pasarlo, grabarlo en formato AutoCAD. O bien, si tengo hecho algo en AutoCAD, abrirlo. Naturalmente, pues todos esos programas no tienen la potencia que tienen AutoCAD, siempre van con 2 o 3 años de retraso, por así decirlo. Y bueno, el objetivo es que aprendáis a usar este porque al final, con un 99% de probabilidades, si os ponéis a trabajar en ingeniería, lo vais a tener que usar. De hecho, en el proyecto fin de grado, pues probablemente uséis este AutoCAD para hacer los planos. A lo mejor, salvo, por ejemplo, los electrónicos, ¿no? Los electrónicos o los eléctricos, probablemente uséis otros programas porque son más específicos, ¿no? Hay programas que son muy específicos para electrónica y para eso son mejores que AutoCAD, ¿vale? Hay muchos también, Entonces, pues hay muchos programas de diseño electrónico que contienen ya toda la librería de componentes, los circuitos integrados, etc. Incluso hacen la simulación. Entonces, bueno, pues esos programas al final me van a permitir también imprimir planos y son para eso son mejores que AutoCAD. Pero, por ejemplo, los mecánicos, los químicos, etcétera, todo el resto, vais a usar el programa AutoCAD para hacer vuestros planos. Bueno, pues como digo, los archivos de extensión DWG les vamos a dar a abrir para que veáis en una carpeta dónde están. Aquí una carpetilla, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Que tengo yo varios, ¿no? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos uno, ¿de acuerdo? Vale, pues fijaros que el tamaño que ocupa un archivo AutoCAD, y este tiene un montón de cosas, es muy poquito. Esa es una ventaja que tienen los archivos de dibujo hechos con programas de dibujo vectorial, es que ocupan muy poco. O sea que fijaros, esto no llega ni a 1 mega. Cuando 1 mega, una fotografía en buena calidad se puede llevar 200 megas perfectamente. Entonces, bueno, pues los archivos AutoCAD ocupan muy poquito. Voy a abrir uno cualquiera, este mismo, para que veamos que cuando abrimos un archivo, pues se carga el contenido, ¿vale? En este caso, bueno, pues un archivo que yo tengo hecho aquí con una explanación,
¿vale? Habéis dado, o estáis dando, o vais a dar en estos días explanaciones con Pedro, ¿no? ¿Es así? ¿Alguien me puede contestar? Vale. Bueno, una cosilla os digo, ¿vale? Si tenéis que hablar o decir algo, no hay problema. Activáis el micrófono, habláis y ya está, ¿eh? Me gusta saber que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿vale? No me gustaría que os conectarais y luego os fuerais, ¿eh? Ya os he dicho que estoy grabando la clase, pero normalmente si la veo en directo es mejor, ¿eh? Si tenéis alguna duda, hay una opción por ahí que pone levantar la mano o directamente habláis, ¿eh? Me interrumpís y ya está, y habláis, sin problema. Bueno, lo que os estaba diciendo. He abierto un archivo de dibujo. Fijaros que ahora en mi área de trabajo me aparecen pues, las cosas que tengo que dibujar. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a navegar por un dibujo. Navegar por un dibujo significa ir a cualquier parte de mi dibujo para poder trabajar con él, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a aprender es a usar dos herramientas que se llaman zoom y panorámica, ¿vale? El zoom, como su nombre dice, es el equivalente al zoom de una cámara de fotos, una cámara de vídeo o al zoom que tengáis en el móvil, pues significa ampliar o reducir la imagen, ¿vale? Entonces, el zoom normalmente se maneja con la rueda del ratón, ¿vale? Hay varias formas de usar el zoom en el programa, hay incluso comandos. Si nos vamos al menú Vista, tenemos comandos de zoom, aquí exactamente no sé dónde están, pero bueno, en esta versión del programa muchas veces que cambian. Bueno, pero hay una forma rápida de usar el zoom que es con la rueda del ratón. De hecho, es la que se suele utilizar habitualmente. Entonces, fijaros, si yo pongo el ratón encima de algún sitio y muevo la rueda hacia adelante, vemos que lo que hago es un zoom de ampliación, ¿vale? Y si muevo la rueda hacia atrás, hago un zoom de reducción. Si me voy a otro sitio del plano y hago zoom, pues amplío esa zona y si me voy hacia atrás, la reduzco. ¿De acuerdo? Entonces, la rueda del ratón es fundamental para ampliar y reducir, aunque mi ratón tiene la rueda regular, con la rueda del ratón ampliamos y reducimos la imagen. Y la otra herramienta es la que se llama panorámica. La panorámica consiste en, o encuadre también se llama, consiste en mover izquierda, derecha, arriba, abajo la zona de dibujo. Entonces la panorámica funciona también con la rueda del ratón. O sea, se aprieta el botón, porque la rueda tiene un botón interno. Si apretáis la rueda, veis que el cursor toma la forma de una manita y entonces yo ahora puedo mover izquierda, derecha, arriba, abajo, puedo mover mi plano. Entonces, combinando el zoom con la panorámica, me puedo ir a cualquier zona de mi dibujo de forma rápida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Amplío, fijaros, reduzco y me muevo con la panorámica. Bueno. Eso es fundamental que lo aprendáis. Si queréis practicarlo, os vais al menú inicio, le dais a abrir y si no tenéis ningún dibujo, ¿vale? Hay una carpeta en la unidad C. Si le dais aquí, volvéis hacia arriba a la unidad C. En la unidad C tenéis una carpeta dentro del archivo de programa, Autodesk, AutoCAD, la versión que sea, y hay una carpeta que se llama Sample. Sample son ejemplos, ¿vale? Entonces, en Mechanical, por ejemplo, pues cargáis cualquiera de ellos. En la carpeta Sample os dirá que el archivo es solo para lectura y podéis cargarlo. ¿Verdad? Aquí hay otro, esto ya es un plano, fijaros, con su cajetín, bueno, en formato americano, en el formato que sea, pero bueno, es un plano con su cajetín. Está hecho, no está hecho en modelo, está hecho en
en una presentación. Pero bueno, eso como ya digo, lo veremos dentro de 2 años cuando veáis dibujo industrial. Fijaros que yo puedo tener abiertos varios archivos a la vez. Tengo el original, el que empecé, que no tiene nombre todavía, se llama dibujo 1, el que he cargado con la explanación y el que acabo de cargar. Entonces, este último lo voy a cerrar. Yo no quiero guardar los cambios. Y ya está. Bueno, el dibujo vectorial ya os he dicho que no consiste en ir coloreando píxeles, ¿vale? O sea, que no está orientado a un canvas o a un bitmap, sino que está orientado a objetos. Entonces, si os fijáis, cuando tengo aquí un dibujo, si pongo el ratón encima de algún objeto, fijaros que el objeto se ilumina, se marca, y me aparece ahí una ventanita que me dice qué tipo de objeto es. En este caso, pues esto es una SP-line, un spline. Si me pongo encima de una recta, o de aquí, por ejemplo, pues esto es una polilínea. Si me pongo encima de un texto, pues me pone texto, ¿vale? O sea que cada elemento es una cosa, ¿vale? Y estos elementos son objetos, o sea que se almacenan dentro del archivo AutoCAD, como os he dicho antes, ¿vale? Con forma numérica. Bueno, tenéis que saber que AutoCAD no es un programa de dibujo en 2D, sino que es un programa de diseño directamente en 3D. Entonces, aunque este dibujo, este plano que yo tengo abierto, lo estamos viendo en 2D, realmente esto no es un plano, sino que es un diseño en 3D, ¿vale? De hecho, lo voy a poner para que lo veáis. Fijaros que yo he dibujado mi explanación, pero esta explanación que yo he hecho no es plana, sino que es directamente 3D. Lo voy a ver aquí, lo veis, ¿vale? Y aquí veis ya el modelo de la explanación en sólido, ¿no? ¿Lo veis? Sin embargo, yo a la hora de trabajar, pues lo que he hecho es colocarlo visto desde arriba, y ahora ponerlo en el modo normal. Entonces yo cuando dibujo en 2D realmente lo que estoy haciendo es dibujar cosas en el plano XY. O sea, no usar el plano Z. Pero realmente el programa es nativo, o sea, funciona de forma nativa, de forma por defecto, en 3D. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando yo dibujo, pues en realidad, si no uso la coordenada Z, lo estoy dibujando todo en un plano. Yo lo que he hecho en este ejercicio es que lo he dibujado en un plano y luego le he ido dando elevación. Como digo, vosotros no vais a entrar en 3D, eso ya lo veréis en dibujo industrial. Pero es para ya que os vayáis dando cuenta de la potencia que tiene el programa. Bueno, prácticamente esas son las partes de la pantalla, que es lo que yo quería que vierais. Vamos a empezar ya a dibujar. Voy a cerrar este archivo, el de la explanación. No lo guardo. Y vamos a trabajar en este archivo que es dibujo 1, que acabamos de empezar y que está vacío. Cuando hagáis algo en AutoCAD, cuando estéis haciendo algún ejercicio, tened la costumbre de guardarlo cada poco tiempo, ¿no? Cada 10, 15 minutos, o cuando hagáis algo que os ha costado trabajo hacerlo, pues inmediatamente guardáis. ¿Por qué? Porque aunque AutoCAD es original y tiene licencia y todo eso, pues como el equipo no sea muy potente, pues puede quedarse tostado, ¿vale? Puede dejar al ordenador un poco tostado. Entonces siempre tened la costumbre de guardarlo. Como es la primera vez que lo voy a guardar, me va a pedir el programa dónde lo quiero guardar, le voy a decir en el escritorio, pues aquí en el escritorio le voy a poner nombre prueba y ya está. Y lo guardamos y ya está. Entonces luego, pues cada X tiempo le pulsáis el iconcito del disco para que lo vaya guardando. Cuando guardáis el archivo, cada vez que lo guardáis, se guarda una copia de seguridad, ¿vale? Entonces, donde lo guardéis, vais a tener el archivo con la extensión de WG y también vais a tener un archivo con la extensión BAK, ¿vale? Que es la copia, la última copia del archivo de cuando lo habéis grabado por última vez. Entonces, si tenéis algún problema, pues ese BAK lo podéis renombrar y ponerle DWG y abrirlo.
¿vale? O sea que al final ese B acá es una copia de seguridad. Bueno. Vale, ya sabemos hacer zoom. Fijaros que yo estoy haciendo aquí zoom, está vacío, no hay nada dibujado, pero puedo hacer zoom. Fijaros que al hacer zoom de acercamiento, pues la rejilla se va haciendo más grande y puedo hacer encuadre. Con el ratón, fijaros que puedo mover la zona de la pantalla apretando la rueda del ratón. Bueno, vamos a meter ya objetos, vamos a empezar a dibujar. O sea, dibujar es meter un objeto. Ya podéis ver aquí que tenéis una línea verde y una línea roja que son el sistema de coordenadas. AutoCAD trabaja con un sistema de coordenadas, de 3 coordenadas, porque ya he dicho antes que AutoCAD es para trabajar en 3 dimensiones. Pero si yo no utilizo la tercera coordenada, la Z, pues entonces trabajo en un sistema plano, que es de lo que se trata. O sea que cuando nosotros ahora empecemos a dibujar y ya la semana que viene, hoy no, pero ya la semana que viene empecemos a usar coordenadas, pues lo que vamos a hacer es obviar de forma completa la coordenada Z. O sea, la Z no la tenemos en cuenta para nada. Trabajamos como si solamente hubiera dos. Entonces, todo lo que vamos a dibujar está en el plano X, que a la hora de la verdad es lo que nos interesa para hacer planos. Bueno, los comandos para dibujar, para introducir elementos de dibujo, están todos, o básicamente todos, en el menú inicio, en el apartado dibujo. Fijaros que no hay muchos. Y de todos los que hay aquí, vamos a ver la mitad o menos. Porque el resto, pues tampoco nos interesan demasiado. Y es lo que os decía antes. En comparación con cuando dibujáis en papel, bueno, pues en papel dibujáis líneas y círculos, pero aquí hay algunos más. Aquí, por ejemplo, hay para hacer rectángulos, para hacer arcos, para hacer elipses. Vosotros hacer una elipse en papel, pues la tenéis que hacer por aproximación. Tenéis que buscar un método, buscar puntos y hacer la curvita a mano. Bueno, pues en AutoCAD es automático. Y luego pues tiene algunas cosas más, ¿no? Hacer curvas, ¿vale? De interpolación, hacer espirales. Las espirales son en 3D, pero bueno. Pero básicamente los comandos fundamentales son los que están aquí arriba. Línea, círculo y rectángulo y elipse y poco más. Entonces realmente, como digo, comandos hay pocos. Lo que sí hay muchos son herramientas y comandos que modificando los objetos que yo ya he dibujado me van a permitir conseguir lo que yo quiera. Los objetos cuando yo los dibujo son independientes. Por ejemplo, voy a dibujar una línea, ¿vale? Ahora os explico cómo se hace. Cuando yo dibujo una línea y, por ejemplo, dibujo un círculo encima, los objetos son independientes. O sea, no interfieren unos con otros. No es como con un programa de fotografía que cuando dibujáis una línea, pues automáticamente estáis eliminando todo lo que queda por detrás. Y ya esa línea, si la queréis borrar con una goma, pues lo que había atrás antes desaparece, ¿no? Ha desaparecido. Aquí no, ¿vale? Aquí un objeto no interfiere con el otro. Entonces, si yo ahora esta línea la borro, pues veis que el círculo pues sigue intacto. Los objetos no interfieren unos con otros. Bueno, ¿cómo introducimos comandos? Normalmente vamos a introducir comandos pulsando el botón. Si os fijáis, cuando ponéis el ratón encima de uno de los comandos, aparece una ayudita, una pequeña ayuda. Por ejemplo, si lo pongo encima, no sé si os aparece la ayuda ahora usando el Google Meet. ¿Os aparece la ayuda? A ver, contestarme sí, ¿no? Vale. Bueno, pues cuando ponéis el ratón, sin pulsar ningún botón, si ponéis el ratón encima de un comando cualquiera, esperamos un poquito y veis que os aparece una ayuda. Si queréis ampliar la ayuda, pulsando la tecla F1, pues se abre en el navegador, tenéis que tener conexión a Internet, en el navegador de Internet se abre la ayuda ampliada sobre ese comando. ¿Vale? Entonces nosotros, si necesitamos ayuda en cualquier momento porque no nos acordemos de un comando o queramos ampliar información, pues sabéis que yendo al comando y pulsando la tecla F1, pues os aparece una página web con la ayuda en español, sin problema. Bueno, ¿cómo metemos comandos? Cada comando tiene una forma de trabajar diferente. O sea, dependiendo de qué comando yo ejecute, pues el programa me va a pedir diferente información. Por ejemplo, en el caso de una línea, pues me va a pedir desde dónde está hasta dónde quiero dibujarla,
Y en el caso de un círculo, pues probablemente me pida el centro y el radio, ¿vale? Aunque esto realmente no es tan cerrado, ¿eh? Vemos que luego habrá muchas más posibilidades. Entonces, claro, yo tengo que conocer el comando porque sé qué es lo que me va a pedir. A muy mala, si no lo sé, pues me va informando el programa. Por ejemplo, si yo ejecuto ahora el comando línea, fijaros que al lado del ratón, al lado del cursor, me está preguntando, dice, precise el primer punto. Y también en la ventana de mensajes, abajo, aparece el mismo mensaje, precise primer punto. O sea que el programa en realidad está esperando ahora mismo que yo marque el primer punto de la línea, ¿vale? Pues ya fijaros que yo pongo el ratón donde yo quiera y lo que hago es clic con el botón izquierdo. Para marcar puntos, posiciones o dar información, el botón izquierdo del ratón siempre. Hago clic con el botón izquierdo y ya hemos marcado el primer punto de la línea. Entonces ahora cuando movemos el ratón, vemos que aparece ya un segmento cuyo origen ya está fijo y está esperando el programa que yo marque el segundo punto. Fijaros que os dice ahí en el mensaje, precise punto siguiente. ¿Vale? Entonces yo, si vuelvo a hacer clic con el botón izquierdo, pues marco otro punto. Y así puedo ir marcando puntos. Cada vez que hago clic con el botón izquierdo, marco un segmento. ¿Cómo termino? Bueno, el comando línea es un comando que hay que terminar. ¿Cómo lo termino? Pulsando escape, la tecla escape, que es la tecla de cancelación, o pulsando la tecla intro, en este caso, que también me vale para terminar. ¿De acuerdo? He pulsado intro y el comando ya termina. Ya sé que el comando ha terminado porque fijaros, el cursor no me está pidiendo nada y en la ventana de mensajes no hay nada. O sea, está esperando un comando. Hay otros comandos que terminan solos. Por ejemplo, el comando rectángulo, si lo ejecutamos, pues fijaros que me dice, el programa me dice, precise el primer punto de esquina. Cuando lo he marcado, muevo el ratón y me pide la esquina opuesta. O sea que estamos dándole las dos esquinas de un rectángulo. Cuando le doy la esquina opuesta, hago clic, el comando termina. ¿Vale? O sea que hay algunos comandos que para terminarlos hay que pulsar alguna tecla y hay otros comandos que terminan solos. Un momentito. Bueno, fijaros, si ahora movemos el ratón y lo ponemos encima de un objeto, vemos que aparece la ventanita con el tipo de objeto que es y alguna de sus propiedades. Las propiedades las vamos a ver ahora dentro de un ratito. ¿Vale? Esto es un segmento, línea, esto es otro segmento, línea, esto es otro, ¿de acuerdo? Y esto aquí es un rectángulo, pero el programa lo llama polilínea. Luego, ahora os diré en qué consiste. Entonces, yo ahora hago zoom de alejamiento o de acercamiento. Bueno, pues fijaros que el objeto siempre tiene la línea fina. ¿Por qué? Porque los objetos, cuando yo los dibujo, por defecto, tienen lo que se llama un grosor infinitesimal, o el grosor muy fino, como se suele decir, ¿vale? O sea que, por mucho yo que haga zoom, veis que el objeto sigue teniendo el mismo grosor. Y cuando pongo el ratón encima, pues se ilumina igual. ¿Vale? ¿Por qué es así? Porque realmente los objetos no tienen grosor. O sea, se trata, por defecto, los objetos no tienen grosor. Ya veremos cómo le podemos dar grosor, eso ya lo veremos la semana que viene, cuando veamos las propiedades, porque realmente tenemos que darle grosor si queremos imprimirlo. ¿Vale? Bueno, más comandos de dibujo. Bueno, el comando línea ya lo hemos visto y el rectángulo también, que es fácil. Vamos a ver el comando círculo. El comando círculo, que tiene el botón grande también, fijaros que tiene un desplegable. Entonces, si marcáis el desplegable, aparecen 6 iconos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay 6 comandos? No, en realidad es el mismo comando, el comando círculo, pero tiene 6 formas diferentes de ejecutarlo. ¿Qué quiere decir eso? En papel
solamente puedo dibujar círculos de una forma, que es abriendo el compás el tamaño que yo quiera con el radio, pinchando la aguja del compás y dibujando, ¿vale? O sea que necesito el radio y el centro, ¿vale? Eso en papel. Pero AutoCAD lo que tiene son utilidades adicionales para dibujar mejor. Por ejemplo, puedo darle un círculo proporcionándole 3 puntos. Yo, por ejemplo, en papel, si quiero dibujar, si tengo 3 puntos y quiero dibujar un círculo que pase por los 3, pues no tengo más remedio que dibujar 2 cuerdas, hacer las mediatrices y donde se corten, pues es el centro del círculo, ¿vale? Y después ya abrirle el radio, que sea, etcétera. Bueno, pues en AutoCAD, pues hay comandos que ahorran trabajo. Por eso digo que AutoCAD, los comandos de dibujo son pocos, pero las herramientas que tiene son muchas. Entonces, esta es una de ellas. Dibujar o forzar a que un círculo pase por 3 puntos. No solamente 3 puntos, sino que pueden ser, por ejemplo, tangentes. Por ejemplo, aquí fijaros, un círculo con 3 tangencias. Esto ya es harina de otro costal. El problema del círculo con 3 puntos, bueno, pues es asequible porque uno hace lo que yo he dicho, las mediatrices, etcétera, y le sabe. Pero, oye, ya hacer un círculo que sea tangente a 3 líneas, ya pues lleva ya un ratito más. Hay que hacer bisectrices, etcétera. Pero hacer, por ejemplo, un círculo que sea tangente a otros 3 círculos, eso ya nadie lo hace. Yo ya ni me acuerdo cómo se hace, ¿vale? Entonces, en esas cosas es donde AutoCAD tiene realmente la potencia, ¿vale? Es donde AutoCAD permite ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Bueno, cuando nosotros dibujamos en AutoCAD, tenemos que conseguir exactitud y precisión, porque si no, dibujar en AutoCAD no nos vale para nada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a dibujar una tangencia, pues la tangencia tiene que ser exacta. Yo cuando hago una tangencia en papel, pues bueno, pues la hago más o menos a ojo, o si quiero afinar mucho, pues busco el punto de tangencia de forma gráfica, ¿vale? Y hago pasar la línea por ahí. Eso sí quiero hacerlo muy bien, pero normalmente cuando hacemos las tangencias, las hacemos a ojímetro. Si quiero hacer una línea tangente a un círculo o una línea tangente a 2 círculos, pues para no perder tiempo, coloco la regla ahí de manera que quede bien, pum, y la trazo. Entonces eso en AutoCAD no nos vale. En AutoCAD tenemos que dibujar los objetos y sobre todo las relaciones de unos objetos con otros de forma exacta. Y si un rectángulo tiene que medir 50%, pues tiene que medir exactamente 50%. Entonces, lo que vamos a conocer son todas esas herramientas que me permiten dibujar con exactitud, con precisión, para que el plano no solamente quede bonito cuando se imprima, sino que esa información tenga utilidad. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos, ya sabéis que antes, por ejemplo, yo iba a diseñar una pieza y a fabricarla, pues yo hacía mis planos en 2D, de hecho es lo que os estamos enseñando ahora en la asignatura de dibujo, ¿no? Yo hago mis planos y alzado, planta, perfil, acabado superficial, tolerancias, etcétera, y con ese plano se lo doy al fabricante y ya que él se las apañe, ¿vale? Eso ya no es así. O sea, ya cuando se diseña no se hace el proceso de ese, ya no existe. Yo ahora hago directamente mi modelo en 3D y se lo doy, mi modelo, le doy el archivo de AutoCAD o del programa que sea, se lo doy al fabricante. Y el fabricante, con la información que está en ese archivo, hace el producto, ¿vale? Hace el prototipo o la prueba o la pieza o lo que sea. Entonces, si yo dibujo en papel y dibujo un rectángulo y le pongo que tiene cota 10, ¿vale? Le pongo una cota que pone 10, pero yo el dibujo lo dibuja con 10,5, pues realmente da igual, porque el fabricante lo que va a ver es el 10. O sea, no va a coger una regla y a medir si una longitud mide 10,5. Va a coger 10 y con eso va a hacer su invento. En AutoCAD, si yo dibujo un rectángulo que en vez de medir 10, mide 10,02, ¿vale? Porque no lo he hecho con precisión, y le doy el archivo al fabricante, la pieza va a medir 10,02, con lo cual no va a funcionar. Entonces, por eso digo que cuando empecemos ahora a trabajar, lo que debemos hacer es siempre dibujar con precisión, con exactitud, respetando
en los ejercicios que nos den las cotas, pues tienen que medir exactamente lo mismo. Cuando haya tangencias, tienen que ser tangencias perfectas, etcétera. Cuando hay líneas que unan vértices, pues tienen que ir exactamente al vértice, etcétera. Y eso, AutoCAD tiene herramientas para hacerlo y es lo que vamos a aprender. Bueno, ya sabemos poquito a poquito, ¿vale? Llevamos 1 hora de clase y todavía no hemos hecho nada. Sabemos dibujar líneas y rectángulos y círculos. Vamos a dibujar algún círculo. Le damos a círculo y vamos a elegir la primera opción, centro radio, que es la básica, que consiste en que el programa primero me pide el centro, yo lo marco donde yo quiera con el botón izquierdo del ratón y ahora muevo el ratón para darle el radio, ¿vale? Fijaros que ya me va apareciendo ahí, al lado del cursor, un numerito en azul que me está diciendo cuál es el radio. Yo de momento lo voy a dar con el ratón, ¿vale? Cuando marco el radio, el comando termina y ya esperamos otro comando nuevo. Por ejemplo, el de 3 puntos. Pues nada, yo lo único que tengo que hacer es marcar 3 puntos en la pantalla y él automáticamente me hace un círculo que pasa por los 3, independientemente de donde esté su centro. O, por ejemplo, las tangencias. Círculo, tangente, tangente, tangente. Entonces, fijaros, el programa cuando yo ejecuto este comando me pide que marque donde quiero que sea tangente el círculo. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, a estas 3 líneas. En una línea, otra línea y otra línea. Entonces fijaros que él hace un círculo tangente a las 3 líneas. También voy a dibujar un círculo normal aquí, para que veáis. Pero también puedo hacer un círculo tangente a otros 3. Fijaros, le doy el círculo tangente a la gente, marco, digo que quiero hacer el círculo que es tangente a estos 3. Pues marco por aquí, me da igual por la zona que sea, marco por aquí y marco por aquí. Y él automáticamente me hace el cálculo y me hace el círculo tangente. Si yo hago zoom, puedo comprobar que esto es tangente perfecto. O sea, por mucho zoom que me acerque, fijaros que voy a ver bueno, es que no lo aprecio. O sea que las tangencias estas son perfectas. De hecho, son tangencias matemáticas. Cuando AutoCAD yo le digo que haga una tangencia, él no utiliza un método gráfico como yo hago en papel, ¿vale? Entonces, esto en papel se resuelve mediante un método gráfico o mediante inversión, etcétera. Pero AutoCAD no utiliza ese método. AutoCAD utiliza un método matemático, ¿vale? Entonces, pues con iteraciones, con bucles, etcétera, eso a mí me da igual. Y lo que consigue es una solución numérica, que luego, pues a la hora de presentar la pantalla, pues me aparece ahí de forma gráfica. Pero como he dicho antes, AutoCAD todo lo que guarda es formato numérico. ¿Vale? Bueno. Siguiente comando. Ahora vamos a empezar con los comandos de modificación. Ya hemos visto línea, círculo, que hemos visto que tiene varias formas de ejecutarse, y rectángulo. Rectángulo también tiene un desplegable, pero el desplegable del rectángulo no es para ejecutar rectángulo de otra forma, sino que contiene ahí otro comando que es polígono, que también lo vamos a ver. Y el ISE y sombreado, que es el que está abajo, sí, también me refiero que tiene varias formas de ejecución. Pero en el caso de rectángulo y polígono son comandos diferentes. Bueno, lo que vamos a ir viendo son comandos de dibujo, después vamos a ver comandos de modificación y luego vamos a ver herramientas. Entonces lo vamos a ir salteando todo para ir viendo, conforme vamos aprendiendo cosas nuevas, cómo usarlas. Bueno, como digo, lo que vamos a ver ahora es un comando de modificación, que es el comando de modificación más básico, que es borrar. Fijaros que el icono está aquí arriba, tiene un lapicito, y bueno, lo que permite es borrar objetos. O sea que, igual que hemos estado añadiendo objetos a la zona de dibujo, al área de dibujo, pues lo que vamos a hacer con este comando es eliminarlos. Vale. Los comandos de modificación, todos ellos, ¿vale? Hay muchos, no lo vamos a ver todos, pero todos ellos funcionan de la misma forma. Y es la siguiente. Bueno, en realidad son 2 formas. Os voy a explicar las 2. La primera forma es, primero ejecutamos el comando, ¿vale? Entonces ya fijaros que cuando estamos ejecutando el comando borrar, el cursor cambia de forma, se pone como un cuadradito y el programa me está pidiendo que designe objetos. O sea, que le diga qué objetos quiero borrar. Entonces yo los marco. Fijaros que cuando muevo el ratón cerca de un objeto, se ilumina.
Pues yo le voy a decir que quiero borrar este y más. ¿Puedo seleccionar más? Bueno, pues este también y este también. Entonces, fijaros que he seleccionado 3, que los objetos se ponen en color gris. Y fijaros que aquí en la ventana de mensajes me van apareciendo una mensaje que me va diciendo 1 encontrado, 2 total, 1 encontrado, 3 total. O sea que ahora mismo tengo 3 objetos seleccionados. Cuando ya quiero ejecutar el comando, entonces pulso intro. Y en ese momento es cuando el comando ya termina. ¿Vale? Se borran los objetos y el comando termina. Vamos a repetirlo. Le doy a borrar, selecciono un objeto o 2 y pulso intro. ¿Vale? Como digo, esa es la forma que tienen los comandos de modificación de funcionalidades. Ejecutamos el botón del comando, seleccionamos objetos y luego hacemos lo que sea con ellos. En este caso borrar, pues borramos. Pero hay otra forma, que es cambiando los pasos 1 y 2 de orden. O sea, en vez de primero ejecutar el comando, lo que hacemos primero es una selección de objetos. Entonces yo, fijaros, sin ejecutar ningún comando, selecciono 2 objetos y ahora ya le digo qué voy a hacer con ellos. Borrar. Entonces pulso el icono de borrar y automáticamente lo borramos. O sea, el tercer paso antes, que era pulsar intro, aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hemos seleccionado los objetos de forma previa. Entonces, resumo. Para modificar, para ejecutar el comando de modificar, hay 2 caminos. Primero, ejecutar el comando y después seleccionar los objetos y hacer ya lo que sea con ellos. O primero seleccionar los objetos, por ejemplo estos 2, y después ejecutar el comando. En ese caso, pues nos estamos ahorrando un paso. ¿Vale? Bueno, tenemos el comando deshacer, que tenemos aquí arriba el icono, justo al lado del botón de la impresora. Entonces, deshacer, que lo tienen todos los programas de Windows, me va deshaciendo. Tiene un atajo de teclado. Hay algunos comandos que tienen atajos de teclado. Conforme vayan apareciendo, yo lo voy diciendo. Bueno, pues deshacer es control Z. Si pulsáis control Z, estamos ejecutando el comando deshacer y podemos ir hacia atrás. Hay también un comando rehacer, pero es un poquito más, hay que manejarlo con un poquito de cuidado, porque no rehace todo lo que hemos hecho. Entonces, fijaros que tenemos un histórico aquí, si pulsamos al lado del botón deshacer, un histórico de todo lo último que hemos hecho. Incluso podemos hacer un deshacer de un montón de cosas a la vez. Cuidado con esto, porque esto os podéis cargar lo que habéis hecho de forma muy fácil. Y rehacer, pues rehacer el último comando. Como lo último que hice fue borrar, pues si le doy a rehacer, pues me voy yendo hacia adelante. Pero fijaros, yo por ejemplo ahora ya, bueno, sí, ahora me deja deshacer. Hay que hacerlo esto con mucho cuidado. También tener en cuenta lo que he dicho antes, la copia de seguridad. ¿Vale? Siempre hacer copia de seguridad, guardar el archivo. Si lo consideráis necesario, guardarlo con otro nombre para tener siempre una versión del archivo más antigua. ¿Vale? Pero eso ya os lo dejo a vuestro criterio. Bueno, pues ya sabemos borrar objetos. Bueno, como borrar es el comando que más se utiliza, porque lo que hacemos más es borrar cosas, porque es muy habitual que yo dibuje y voy borrando porque no lo hago bien o lo tengo que repetir, etcétera. Bueno, pues el borrado tiene un atajo, que es el siguiente. Seleccionamos los objetos y en vez de irnos con el ratón al icono de borrar, pues lo que hago es pulsar la tecla suprimir. ¿Vale? O sea, prácticamente que, como hacemos en un comando, en el Word, por ejemplo, seleccionamos un texto y pulsamos suprimir. Entonces, suprimir lo que hace es eliminar los objetos que estén seleccionados. Si no tengo ningún objeto seleccionado, suprimir no hace nada. ¿Vale? Pero si selecciono cualquier objeto, suprimir lo elimina. ¿Vale? Entonces, normalmente el botón este de borrado del lápiz no lo vamos a usar. Siempre vamos a usar el método de seleccionar primero y después suprimir. También funciona deshacer, si lo hago de esta forma. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Voy a pasar lista, ¿vale? Si puedo. Ya he pasado lista. ¿Eh? Guardado. Bueno, como digo, si tenéis alguna duda o queréis que me pare un momentito o que repita algo, oye, activáis el micrófono y me lo decís, ¿eh? Vale. Fijaros, los comandos de dibujo hemos dicho que son pocos, pero que tienen mucha potencia. Entonces, los comandos de dibujo, todos ellos, o casi todos, tienen una cosa que se llama opciones. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo estoy ejecutando el dibujo, el comando, le he dado al comando línea, voy a ejecutar unas cuantas líneas para que lo veáis. Bueno, pues mientras estoy ejecutando el comando línea, tengo opciones para hacer más cosas. Entonces, las opciones aparecen en la ventana de mensajes, si os fijáis ahí abajo, aparecen en gris. Entonces, me dice línea, precise siguiente punto o, y luego aparece ahí entre corchetes, dos opciones, cerrar o deshacer. Las opciones también aparecen si pulso el botón derecho del ratón. Si yo ahora, mientras estoy ejecutando el comando, pulso el botón derecho del ratón, fijaros que aquí tengo las opciones. Bueno, arriba del todo tengo intro, que ya sabemos que intro lo que hace es terminar el comando, cancelar, que es como si pulsáramos la tecla escape, entrada reciente, que me marca ahí las coordenadas de los últimos puntos que yo he marcado, yo ahí normalmente eso no lo voy a tocar, y luego tengo las opciones, cerrar y deshacer, que son las dos mismas opciones que aparecen ahí abajo en gris. Y luego tengo más cosas, ¿vale? Pero eso no lo vamos a ver de momento. Entonces, las opciones, en algunos casos me interesa conocerlas y en otros no, ¿vale? Porque las opciones tampoco es que me aporten muchas veces nada nuevo, ¿eh? Solamente son a lo mejor atajos para hacer las cosas de lo mismo que tengo en otros comandos, lo puedo hacer aquí más rápido. Pero bueno, en algunos casos, como en estos, sí nos interesa. Fijaros que la opción cerrar tiene la C mayúscula, pero la opción deshacer tiene la H mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué algunas opciones tienen otra letra mayúscula? Porque realmente la opción también se puede ejecutar pulsando la letra. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, deshacer? Deshacer, si yo pulso deshacer, voy deshaciendo el último segmento que he dibujado. Fijaros que cada vez que pulso deshacer, me deshace un segmento. También lo puedo hacer haciendo clic aquí abajo, donde pone deshacer. Si hago clic, pues hace lo mismo, el mismo efecto. Y también tiene el mismo efecto pulsar la letra H, en este caso porque es la mayúscula de la palabra deshacer, y pulsar intro. ¿Vale? O sea que si voy dibujando líneas, deshacer, que lo puedo ejecutar pulsando aquí, o pulsando el botón derecho del ratón, o tecleando la letra H y darle a intro, pues hace lo mismo. O sea que me permite deshacer el último segmento. Y cerrar, lo que hace es cerrar el polígono, o sea, une el último punto dibujado con el primero y termina el comando. O sea que cuando tengáis que hacer una línea cerrada, pues lo más cómodo es cerrar. Cerrar ya termina el comando. Entonces, fijaros que el comando línea, eso, tiene esas dos opciones, cerrar y deshacer. Pero hay otros comandos que tienen muchas más. Como digo, no todas son interesantes. Por ejemplo, rectángulo. Fijaros que si hacemos un rectángulo, ya de entrada, antes de marcar la primera esquina, ya nos está dando varias opciones. Chaflán, elevación, empalme, altura, objeto, grosor. ¿Nos interesan? Pues no, ninguna. ¿Por qué? Porque chaflán es una opción que veremos después. Hay un comando para hacer chaflanes. Elevación y altura de objeto tienen que ver con los 3D. O sea que no nos interesa. Empalme igual que chaflán, es un comando que lo veremos más adelante. Y grosor también lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos los propiedades. O sea que aquí están como 5 atajos para hacer cosas, pero nosotros no lo vamos a usar porque vamos a usar otros comandos que hacen lo mismo. Entonces, por eso digo que no todos los comandos, las opciones son de utilidad. Cuando marcamos la primera esquina del rectángulo, las opciones cambian. Fijaros que las opciones no solamente cambian para cada comando, sino que
en un mismo comando, dependiendo del paso en el que estemos, las opciones pueden cambiar. Por ejemplo, aquí, ¿qué opciones me aparecen? Área, cotas o rotación. Bueno, por poner solamente un ejemplo, vamos a usar rotación. Si pulso el botón derecho y le doy a rotación, fijaros que puedo rotar el rectángulo alrededor de la esquina inicial. Una vez que ya tengo la rotación correcta, o el ángulo, fijaros que vuelvo a pulsar el clic del ratón y ya me permite meter la segunda esquina, pero ya el rectángulo está inclinado. ¿De acuerdo? Entonces, es una opción para dibujar rectángulos inclinados. Es meter la rotación. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta. ¿Por qué no? Porque yo ahora cuando vaya a dibujar otro rectángulo, fijaros que ya me sale con la misma rotación. Entonces tengo que volver a programar la rotación y dejarla en el valor por defecto, ¿no? Que es horizontal. Entonces, ¿cómo roto yo los rectángulos? Pues usando el comando de giro, que lo veremos también ahora. O sea que para rotar un rectángulo tenemos dos opciones. O usamos el modificador de rotación mientras estamos dibujando el rectángulo, o, que es la opción preferida para mí, uso el comando girar, que lo veremos después. Como digo, en AutoCAD siempre, para hacer cualquier cosa, tenemos varios caminos. Unos son más largos, otros son más cortos. Cuanto más conozcamos el programa, pues mejor podemos elegir el camino que nosotros creemos más corto o el que sea más cómodo para nosotros y hacer lo que queramos hacer. Pero siempre pensar que para hacer cualquier cosa, pues tenemos varios comandos. Por ejemplo, para dibujar un rectángulo tenemos el comando rectángulo, pero también podemos hacerlo con el comando línea o con el comando polilínea. ¿Vale? Ya depende de en qué momento nos haga falta hacerlo y si yo lo hago más rápido con uno o con otro. Bueno, hay más comandos que tienen opciones. Por ejemplo, el comando círculo, si yo ejecuto círculo centro radio, pues fijaros que ya de entrada me está saliendo opciones 3 puntos, 2 puntos, tangente, radio, pero realmente estas opciones que me aparecen aquí son las mismas que si ejecutara el comando círculo usando las otras formas. O sea que es lo que digo, que muchas veces las opciones, pues realmente lo que hacen es ejecutar el comando mediante un icono que ya lo tengo aquí arriba. Entonces yo las opciones, a no ser que sea una opción especialmente interesante, no las voy a explicar. Pero que sepáis que cualquier comando tiene opciones. Por ejemplo, ahora si yo que estoy ejecutando círculo marco el centro, fijaros que ahora me aparece una opción ahí que es diámetro. Bueno, pues si yo la ejecutara, diámetro, estoy cambiando el comando a este de aquí, centro diámetro. O sea que al final lo que estoy haciendo es cambiando un comando por otro. Como digo, las opciones yo no las voy a explicar, salvo que hay algunos casos que sí tienen una utilidad. De hecho, que si no ejecuto la opción no hay ninguna otra forma de hacerlo. Bueno, más cositas. Vamos a ver más comandos de modificación. Ya tenemos aquí dibujado un montón de cositas. Fijaros que yo antes de dibujar he hecho zoom para acercarme, porque si dibujáis con el zoom muy alejado, cuando veamos el tema de coordenadas y de acotación y todo eso, van a ser los dibujos muy pequeños o los textos no se van a ver. Entonces, como nosotros vamos a dibujar planos en 2D, siempre, eso ya lo explicaré la semana que viene, siempre vamos a delimitar dónde vamos a dibujar. Fijaros que AutoCAD, la zona de trabajo es enorme. O sea que yo, si me voy aquí hacia la derecha todo lo que pueda, pues me pierdo, ¿vale? Y si a la izquierda, arriba y abajo, igual. O sea que yo prácticamente no tengo limitación en cuanto al espacio de trabajo. Pero claro, yo cuando voy a dibujar un plano, yo tengo un papel. Tengo un papel del tamaño que sea, A4, A3, A2, lo que sea. Entonces yo, cuando vaya a dibujar planos en AutoCAD, mi política tiene que ser primero definir el tamaño del papel. Eso en las versiones antiguas de AutoCAD se podía hacer en el modelo, pero en la versión nueva de AutoCAD no. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? Pues lo que voy a hacer antes de nada, dibujar un rectángulo del tamaño del papel, ¿vale? Si es una 3, una 2, una 4, y dibujar dentro. O sea, no dibujar fuera del papel, ¿no? Imaginar, por ejemplo,
que esto es mi 1A4, ¿vale? Por poner un ejemplo. Esto es una 4, del tamaño que sea, aunque ya el tamaño lo vamos a ver ahora en un ratito. Pues yo dibujo dentro, no dibujo fuera. ¿Por qué? Porque cuando imprima esto, lo que está fuera no me va a salir. Eso es un poquito de cajón. Bueno, como digo, vamos a ver algunos comandos más de modificación, que son pues los que le dan potencia al programa. Hay varios, nosotros vamos a ver casi todos los que están aquí arriba: desplazar, girar, recortar, copiar, simetría, empalme, estirar no, escala, matriz tampoco lo veremos. Y luego, desplegando empalme, tenemos chaflán también, que sí lo veremos también. Y luego, pues alguno más, como equidistancia o desfase y descomponer. Bueno, paso por paso. Empezamos por el primero, desplazar. Ya os dije antes que para ejecutar los comandos de modificación hay dos caminos. Primero, ejecutar el comando y después seleccionar los objetos, o al contrario, primero seleccionar los objetos y luego darle al botón del comando. El efecto es el mismo, ¿vale? O sea, funciona de cualquiera de las dos formas, de los dos caminos, el efecto es el mismo. Bueno, vamos a ver el primer camino. Pulsamos el comando y ahora designamos los objetos, marcamos los objetos. 1, por ejemplo, 2 y 3. Cuando ya no queremos ningún objeto más, pulsamos intro. Vale, ¿qué hace ahora el comando desplazar? Bueno, desplazar, si estáis usando el programa, yo voy a desactivar una herramienta que tenía que activar que no me interesa. El comando desplazar lo que hace es mover objetos. Y para mover objetos utiliza una traslación. Si recordáis la traslación, en la traslación intervenía un vector de traslación. O sea, lo que interviene al final es en qué dirección y qué distancia voy a mover los objetos. Es tan fácil como marcar un punto de origen y luego mover el ratón, y fijaros que se va dibujando ahí el vector en rojo, y marcar el punto de destino. Ya está. En el momento que ya tengo el final del destino, hago clic con el ratón y todos los objetos se mueven. ¿Vale? Eso parece muy tonto, pero luego veremos que cuando hagamos algún ejercicio, los movimientos deben ser controlados. Por ejemplo, si quiero mover unos milímetros en alguna dirección, o quiero mover un objeto para hacerlo coincidir con otro, bueno, pues eso es una operación un poquito más delicada. Ahora mismo lo estamos haciendo todo a ojo. Por ejemplo, yo marco este círculo, imaginad que quiero que sea concéntrico a este. Entonces yo, ¿vale?, lo hago a ojo, pero esto no está bien hecho, porque lo que yo hago a ojo, fijaros, se ve evidentemente que no tiene el mismo centro. Entonces ya veremos ya la semana que viene cómo usar herramientas que tiene el programa para conseguir que esos movimientos, por ejemplo, sean controlados. O sea, sea exactamente del sitio que yo quiero al sitio que yo quiero. ¿Vale? Eso es desplazar. Voy a repetir. Le damos a desplazar, seleccionamos un objeto, 2, 3, intro, origen y destino. La segunda forma de ejecutar el comando era al revés. Primero seleccionamos los objetos y después le damos a desplazar. Ya en este caso no hay que pulsar intro, sino que directamente pulsamos el origen y el destino. ¿Vale? Bueno, el comando copiar, que es el siguiente, funciona casi igual que desplazar, pero lo que hace es sacar una copia de objetos. Por ejemplo, selecciono todo, pulso intro, le digo el origen y el destino. Pero fijaros que el objeto no se mueve, sino que se duplica. En este caso, 2 objetos. Y el comando no termina, sino que me permite sacar más duplicados, todos los que yo quiera. Hasta que pulse escape, o pulse intro. Escape, termina. Termina el comando y he sacado ahí una serie de duplicados. ¿Vale? Los comandos de modificación, pues, aunque tienen opciones también, no son interesantes las opciones de los comandos de modificación. También fijaros que desplaza, pues, punto base o desplazamiento, tienen opciones también. Igual que copiar, pues también tiene opciones. Desplazamiento, modo. Pero como digo, no son interesantes y no las voy a explicar.
Si alguno quiere jugar, entretenerse, pues que la vea. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto desplazar, copiar y sabemos borrar. Vamos a ver ahora una cosa que se llama selección, la selección de objetos. Fijaros que yo cuando he ejecutado algún comando, borrar, lo que sea, desplazar, girar, he tenido que ir marcando los objetos uno por uno, yéndome con el ratón a su contorno, y cuando se iluminan hacemos clic. Entonces en ese caso, en ese momento los seleccionamos. Pero cuando yo tengo que modificar muchos objetos a la vez, esto es muy engorroso, ¿vale? Porque además puedo seleccionar por error alguno que no es, y bueno, porque al final se tarda mucho tiempo. Bueno, pues en ese caso, lo que se hace, bueno, una cosa que no os he dicho es que si habéis seleccionado objetos, pero no vais a ejecutar ningún comando, pues pulsamos escape. Con escape, usando la tecla escape, cancelamos la selección, ¿vale? La tecla escape de cancelación, cancela todo lo que estemos haciendo, incluso una selección. Le damos escape y cancelamos. Bueno, pues si quiero seleccionar muchos objetos a la vez, pues lo que hago es que lo selecciono mediante una ventana. Entonces, vamos a ejecutar, por ejemplo, desplazar. Y ahora, en vez de seleccionar, pinchar los objetos de uno en uno, lo que hago es que, fijaros, me pongo aquí a la izquierda, hago clic y muevo el ratón. Entonces, fijaros que se van iluminando los objetos conforme van siendo abarcados por la ventana, ¿vale? En este caso, pues nada más que se iluminarían estos 5 círculos. Si avanzo un poquito más, se iluminan los otros 2. Una vez que ya he abarcado la ventana hasta donde yo quiero, vuelvo a hacer clic y lo que hemos hecho es seleccionar, en este caso 7. Fijaros aquí que donde pone design objeto pone 7 encontrados. Y ahora ya puedo ejecutar el comando, ¿vale? Pulso intro, punto origen y punto final, ¿vale? Voy a repetir, desplazar y en vez de seleccionar uno por uno, una ventanita. Si el objeto no está completamente dentro de la ventana, fijaros que no se selecciona, solamente pillamos los objetos que estén dentro de la ventana. Fijaros que estos 3 círculos de abajo no los pillo. Hago clic otra vez para cerrar para ya terminar la ventana, intro, origen y destino. ¿Vale? O sea, esa ventana, fijaros que aparece en azul, se llama ventana directa o ventana de izquierda a derecha, porque yo estoy pinchando en la izquierda y yéndome a la derecha. Pero yo la ventana, voy a cancelar, repetir, la ventana, en vez de abrirla así a la derecha, la puedo abrir hacia la izquierda. Entonces, fijaros en la diferencia. Cuando abro una ventana hacia la izquierda, aparece en verde, en vez de en azul. Y es capaz de seleccionar objetos solamente con tocarlos. Fijaros que la diferencia, ¿vale? Fijaros la ventana, que la estoy abriendo ahora de derecha a izquierda, está seleccionando los 6 círculos cuando los de abajo solamente los estoy tocando. ¿Ves? Ahora hago clic y ya quedan los 6 círculos seleccionados. Pulso ya intro y ya ejecuto el comando. ¿Veis la diferencia? Si selecciono de izquierda a derecha, la ventana aparece en azul y selecciono de derecha a izquierda, aparece en verde. La azul debe abarcar el objeto por completo. Fijaros que aparece ahí como un iconcito diciendo que el objeto tiene que estar dentro. Y la verde, el objeto puede estar medio fuera, o sea, que solamente con tocarlo. Como ya hemos dicho que los comandos de modificación se pueden ejecutar de 2 formas, pues la segunda forma sería primero seleccionar objetos. Bueno, pues yo ahora mismo, sin tener ningún comando ejecutando, selecciono objetos. Fijaros, 3. También puedo añadir objetos a la selección con una ventana de derecha a izquierda. ¿Vale? 2 más. Aquí, 2 más. 2 más. Otro más. ¿Vale? También puedo añadir a la selección pinchándole de uno en uno. O sea, puedo combinar selección, puedo ir añadiendo cosas de cualquier forma. De uno en uno, con una ventana azul, con una ventana verde. Vale. Ya tengo ahora mismo seleccionado un montón de objetos.
Pero ¿qué ocurre si yo antes de ejecutar el comando quiero quitar alguno de la selección? Por ejemplo, si lo habéis seleccionado todos, voy a seleccionar todos, ¿vale? Pero yo digo, vale, lo voy a borrar todo menos este círculo. Este círculo no lo quiero borrar. ¿Cómo lo puedo quitar de la selección? Bueno, pues lo puedo quitar de la selección seleccionándolo de nuevo, pulsando la tecla mayúscula. Voy a pulsar la tecla mayúscula, la dejo pulsar y selecciono el objeto. Entonces lo que hago con esta operación es quitarlo de la selección. Fijaros que ahora está todo seleccionado menos este. Puedo quitar otros también pulsando la tecla mayúscula y usando una ventana. ¿Vale? O sea, mientras dejo pulsar la tecla mayúscula, abro una ventana y lo que estoy haciendo es quitar de la selección. Y ya ahora ya en este momento ya puedo ejecutar el comando que sea. Por ejemplo, borrar o pulso la tecla de suprimir. ¿Vale? Repito, ventana en azul de izquierda a derecha tiene que abarcar el objeto. Ventana verde de derecha a izquierda, con solo tocarlo lo selecciona. Y si quiero quitar objeto de una selección, pues con la tecla mayúscula, fijaros que aparece un menos ahí. Cuando me pongo a hablar del objeto pone un menos. Si pulso la mayúscula pone un menos. Eso quiere decir que lo vamos a restar de la selección. Y ya una vez que tenga la selección hecha, pues ejecuto el comando. Pues borrar. O desplazar o copiar, lo que sea. ¿Os habéis hecho más o menos con el tema? ¿Habéis entendido? Entiendo que sí, ¿no? Bueno, más cositas. Más cositas. A ver. Bueno, la rejilla. Fijaros que tengo ahí en mi zona de dibujo una rejilla. ¿Para qué me vale la rejilla? Bueno, la rejilla es como si yo trabajo en papel milimetrado. Me ayuda a conocer las dimensiones que tienen las cosas. Pero bueno, nosotros ahora mismo hemos estado dibujando cosas sin preocuparnos del tamaño que tiene. No sabemos nada, ni medida, ni cuánto tiene. Entonces, bueno, tenéis que saber que AutoCAD utiliza un sistema de coordenadas. Porque no sé por qué no me aparecen aquí las coordenadas. A ver, ahí está. Fijaros, por defecto no aparecen las coordenadas, pero si yo pulso en el último botón de aquí de la derecha, hay una opción que pone coordenadas. Lo voy a activar y entonces ya podemos ver que aquí abajo, a la izquierda, hay unos numeritos. Fijaros que conforme yo muevo el ratón, los numeritos van cambiando. En realidad estos son las coordenadas de la zona de dibujo del ratón, ¿vale? Si os fijáis, hay una coordenada X que conforme muevo el ratón a la derecha va aumentando y una coordenada Y que conforme muevo el ratón hacia arriba va aumentando. Si me muevo a la izquierda de este eje de coordenadas, líneas verde y roja, pues a la izquierda de la verde la coordenada X es negativa y por debajo de la roja la coordenada Y es negativa. O sea que esto es un sistema de coordenadas cartesiano. Si yo me muevo cerquita aquí de un puntito de la rejilla, vemos que este punto tiene más o menos coordenadas 10, 10 aproximadamente. Y este punto tiene coordenadas 20, 20. O sea que ya sé que cada intervalo de rejilla tiene 10. Fijaros en la rejilla que hay algunas líneas que son un poquito más oscuras, como marcando como dos niveles, ¿no? Entonces, fijaros que las más oscuras están cada 50. Si yo voy haciendo zoom de alejamiento, las líneas de rejilla van desapareciendo, porque si no ya sería muy, muy densa, ¿vale? Y conforme me voy acercando van apareciendo. Llega un momento ya que no aparecen más líneas porque son las... Entonces, fijaros que la rejilla en verdad me está mandando el tamaño del papel. O sea, el tamaño de la zona de dibujo. También cuando ejecuto un comando, fijaros ahí que me aparecen las coordenadas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la coordenada, pues, 196, 200. Si me voy yendo para allá, pues la coordenada 399, 488, etc. Bueno, ¿esas coordenadas qué son? ¿Qué son?
¿Qué unidades son? Centímetros, metros. Bueno, pues son en principio milímetros. El milímetro es la unidad de medida de los planos en el dibujo técnico, ¿vale? Sobre todo en los planos de ingeniería industrial. En los planos de ingeniería civil es el metro, pero en la ingeniería industrial la unidad de medida por defecto es el milímetro. Y AutoCAD pues trabaja por defecto con milímetros, ¿vale? Eso no significa que luego yo pueda modificar mi plano para cambiar las unidades, ¿eh? Puedo ponerlas en metros, puedo ponerlas en pies y pulgadas, lo que yo quiera. Puedo usar coordenadas UTM, coordenadas geográficas, latitud, longitud, pero por defecto las coordenadas y las unidades son milímetros, ¿eh? Coordenada X y coordenada Y. ¿Vale? Bueno, entonces, pues ya sabemos que AutoCAD trabaja las coordenadas con unidades. O sea que ya cuando metemos un objeto, si yo, por ejemplo, pongo una línea que va desde el punto más o menos 50 al 150, 150, bueno, pues esa línea pues ya tiene su coordenada del punto inicial y del punto final. El problema es que yo, si afino mucho, fijaros que lo he hecho antes así al voleo y no, eso en realidad no está bien, ¿eh? Si yo ahora que he hecho un zoom un poquito más grande y hago lo mismo, pongo aquí una línea, fijaros que estoy afinando todo lo que pueda con el cursor en la coordenada, pero aún así tengo decimales, ¿eh? Y ahora afino aquí todo lo que pueda y aún así tengo decimales, esta línea no estaría bien hecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que si yo hago zoom aquí ahora, vemos que no está correcta, no va a su sitio. Y esto es lo que yo os decía antes. Aunque esto aparentemente esté correcto, y cuando yo imprima esto, pues pueda aparecer correcto, en realidad no lo está. ¿Por qué? Porque cuando yo hago zoom veo que realmente el punto no va a la coordenada exacta. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a corregir, ¿eh? Y la forma de corregir es lo que yo os voy a explicar ahora, una herramienta que se llama el forzado. El forzado es una, bueno, todas las herramientas están aquí con botoncitos a la derecha abajo. El forzado es un botón que ahora mismo está desactivado, lo voy a activar. Lo que consigue el forzado es provocar que cuando ejecuto un comando de dibujo, el ratón se vaya colocando en coordenadas fijas. Entonces, fijaros ahora que tengo activado el forzado, cuando ejecuto el comando línea, fijaros que el ratón va dando saltos y ya no hay decimales en las coordenadas. ¿Veis que las coordenadas no tienen decimales, ¿eh? Ni las que aparecen ahí al lado del ratón, ni las que están aquí abajo. Entonces, yo ahora puedo dibujar un rectángulo. Estoy usando el comando línea, os recuerdo. Dibujo rectángulo, pulso intro. Y fijaros que este rectángulo sí es exacto. Si yo ahora hago zoom, por mucho zoom que haga, vemos que eso es exacto. Entonces, esto es lo que yo debo conseguir. Yo tengo que conseguir que las figuras tengan, pues en este caso, medidas exactas, ¿vale? Y posiciones exactas también, porque a lo mejor la posición también me influye. ¿De acuerdo? Entonces, la primera herramienta es esa, es el forzado. Se llama Snap Mode o forzado a rejilla, ¿eh? La rejilla no lo he dicho, pero se puede activar y desactivar, ¿eh? Fijaros que la rejilla habrá algún momento en que yo la tenga activada porque estoy dibujando y me interesa, pero en otro momento ya la rejilla no me interesa porque me puede molestar, ¿eh? Vale, no sé qué pasa, que la parte de abajo está bailando. Bueno, no importa. ¿Vale? Y igual el forzado de cursor, pues habrá momentos que me interesa activarlo y otros momentos en que no, ¿eh? Pues lo mismo, se activa y desactiva con el botón. Como la rejilla y el forzado de cursor son dos herramientas que se utilizan mucho, pues tienen atajos las dos. La primera, la rejilla, es la tecla F7. Con la tecla F7 activamos y desactivamos la rejilla, y el forzado lo activamos y desactivamos con la tecla F9, que la podemos activar y desactivar sobre la marcha, ¿eh? Yo puedo, por ejemplo, estar dibujando una línea sin forzado y ahora pulso F9 y activo el forzado, ¿de acuerdo? Y activamos el forzado y ahora pulsamos F9 otra vez y lo desactivamos, ¿eh? Bueno, fijaros que los saltos que está dando la línea ahora, ¿vale?, van a los puntos de rejilla, pero son muy grandes. Si a mí me interesa dibujar una cosa, por ejemplo, dibujar un cuadradito de 1 milímetro,
pues no lo puedo hacer con el forzado porque los saltos que pega son de 10 en 10. Entonces, esos saltos del forzado se pueden configurar. Si yo, fijaros, al lado del botón del forzado hay un desplegable, si yo le digo configuración de referencia a objetos, o directamente con el botón derecho me sale también, bueno, pues se me abre aquí una ventanita de configuración y en la primera de todas está el tamaño del salto, que está en 10. Entonces yo lo voy a poner ahora a 1. Le voy a aceptar y ahora fijaros que cuando dibujo una línea, el cursor va dando saltitos, pero va dando saltitos de 1 en 1. Fijaros que ya no hay decimales y ya puedo, por ejemplo, pues dibujar un cuadrado, por ejemplo, de lado 1. Este cuadrado tiene dimensiones exactas del lado 1, sin problema. O sea que el forzado es una opción muy interesante, es un comando muy potente, pero normalmente voy a necesitar configurarlo. Vale. Y normalmente es la herramienta que usamos para empezar a dibujar. Cuando empezamos un ejercicio de los que vamos a hacer, empezamos usando el forzado, pero luego llega un momento que el forzado ya no nos vale. Ya veremos por qué no nos vale, porque luego pues, los puntos ya no tienen coordenadas exactas. Por ejemplo, un punto de tangencia puede caer en cualquier sitio, no tiene por qué tener una coordenada exacta, con lo cual el forzado ya deja de funcionar. Pero bueno, es la primera herramienta, ¿vale? Como digo, F9 para activarlo y desactivarlo. Más cositas. A ver, que estoy viendo el guión. Bueno, una cosita más y ya terminamos. Fijaros que cuando yo voy metiendo datos en un comando, por ejemplo, cuando voy dándole puntos a un comando línea, ahí me aparece, al lado del ratón me aparece información. Por ejemplo, en el caso de la línea, me aparece la longitud de la línea de segmento y el ángulo que forma. Veis que aparece ahí 30, y pico y el ángulo 137. En el caso del rectángulo, pues fijaros que me aparece la coordenada de la primera esquina y luego lo que me aparece en realidad no es una coordenada, sino un tamaño. Fijaros que conforme yo voy haciendo chiquitito, esos dos valores son pequeñitos. Si yo, por ejemplo, aquí cojo 30 por 30, fijaros, 32, 31. O sea que en el rectángulo me está pidiendo primero la coordenada y luego el tamaño. Bueno, pues fijaros que esas ventanitas con el texto son editables. O sea, yo puedo ahí teclear cosas. Si yo, por ejemplo, ahora tecleo 40, le doy al tabulador y vuelvo a teclear 40 y pulso intro, pues estoy consiguiendo dibujar un rectángulo de tamaño 40. Independientemente de que la coordenada del punto inicial esté donde esté. O sea, esta coordenada del punto inicial la he marcado con el ratón en cualquier sitio. Pero sin embargo, cuando he marcado el tamaño del rectángulo, lo he hecho mediante el teclado. He puesto 40 y 40. Entonces, estoy consiguiendo que este rectángulo, este cuadrado en este caso, pues tenga 40 de lado, ¿vale? De forma exacta. Entonces, esa es otra forma de conseguir cosas exactas también. Por ejemplo, si estoy dibujando un punto o con el comando línea, estoy dibujando y voy a dibujo un punto cualquiera y ahora digo, bueno, pues yo quiero que esta línea que estoy dibujando ahora tenga una longitud 50. Pues tecleo 50 y esa línea va a tener 50 directamente, ¿vale? Independientemente de las coordenadas en las que esté situada, su longitud es 50. ¿Vale? O sea que yo puedo sobre la marcha, en vez de usar el ratón, meter los parámetros, longitudes, distancias, tamaños, etcétera, los puedo meter a mano. Por ejemplo, en el comando círculo, si yo marco el centro, el radio,
fijaros que, bueno, en este caso que es el diámetro, porque he ejecutado el círculo de diámetro, voy a cambiar, entro al radio, el radio se lo puedo dar con el teclado. Por ejemplo, si yo sé que el radio es 30, tecleo 30 y pulso intro, ¿vale? Y me dibujo un círculo de radio 30. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que se llama introducción manual de parámetros. O sea, en vez de darlos con el ratón, moviendo el ratón, los doy mediante el teclado. Y esto ahorra mucho trabajo, porque la verdad es que ahorra trabajo a la hora si conozco el dato, y además consigo la precisión que yo quería. O sea que ya sé que este objeto tiene 40 y que este círculo tiene 30. ¿Vale? Esto se amplía, que ya lo vemos la semana que viene, porque también podemos incluir en esta entrada manual las coordenadas. O sea que no solamente los tamaños, las longitudes, las distancias, anchura y altura, como hemos hecho por ejemplo en el rectángulo o el radio, sino directamente también las coordenadas. Que eso a lo mejor no tiene tanta utilidad, meter las coordenadas de los objetos. ¿Por qué? Porque un objeto que esté aquí cerquita del origen, pues vale, podemos dar bien sus coordenadas. Pero si el objeto ya está fuera, más lejos, pues la verdad es que trabajar con unas coordenadas altas es un poquito engorroso, pero se puede hacer perfectamente, sin problema. Bueno, y ya para terminar, y lo dejamos por hoy, una herramienta que no está puesta en el listado del documento, pero que tenemos que conocer, que es el orto. ¿Vale? El orto es una herramienta que fijaros que es el siguiente botón. Está en rejilla, fuerza de cursor y el orto. Que también, como es una herramienta que se usa mucho, tiene un atajo de teclado, que es la tecla F8. ¿Qué hace el orto? Bueno, pues fijaros, cuando lo activamos, el orto provoca que las líneas solamente funcionan para líneas, que las líneas salgan horizontales o verticales. O sea que lo que está forzando es la dirección de la línea. Entonces, fijaros, si yo ejecuto el comando línea con el orto activado, vemos que la línea no puedo hacerla oblicua, solamente la puedo hacer horizontal o vertical. Entonces, fijaros, si yo, por ejemplo, quisiera hacer ahora un rectángulo de 40 por 20, pues usando el orto, pongo aquí 40, me voy para arriba, pongo 20, me voy para la izquierda, pongo 40, y me voy para abajo y pongo 20. Y intro para terminar. Entonces, fijaros que he conseguido un rectángulo de 40 por 20, independientemente de donde esté situado el origen, de la coordenada que tenga el origen. Pero su tamaño es correcto. Y lo he hecho usando el orto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como he dicho, me bloquea las direcciones. Sobre la marcha puedo ir combinando, activando y desactivando el orto conforme vaya haciendo falta. ¿Vale? Así que, fijaros que lo puedo tener activado o desactivado mientras estoy dibujando. Bueno, con esto ya termino la clase de hoy. No quiero descansar un poquito porque tengo hoy 6 horas más de clase. ¿Vale? Tengo los otros 2 grupos y también tengo clase en civil. Bueno, ¿alguna pregunta o duda que tengáis sobre el tema? Bueno, pues todo bien, ¿no? ¿Bien? Bien. Bueno, pues, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, el que no lo tenga ya, buscaros el programa, ¿de acuerdo? Y si queréis, ya podéis ir haciendo algún ejercicio. Nada más que tenemos los comandos línea, rectángulo y círculo, básicamente, pero oye, con eso ya podéis ir haciendo cosillas. Por ejemplo, en la página 1, 2, 3, 4, 5, en la página 5, los 2 ejercicios de arriba los podéis hacer sin problema. ¿Vale? Y en la página 2, el ejercicio de abajo también lo podéis hacer también. ¿De acuerdo? Sabemos usar la rejilla, el forzado de cursor, el comando círculo, el comando línea y el comando rectángulo. Y con eso ya podéis empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Si no pasa nada, nos vemos la semana que viene, a la misma hora. ¿Ok?
Podéis saludar, que no pasa nada, con el micrófono. Hasta luego. Venga. José Carlos lo ha pillado fuera.